Tenemos, hermanos, en nuestro boletín el título de nuestro tema. Debemos decir, hermanos, que nosotros entendemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, por comparación. Comparamos las cosas y así, al hacer la comparación, contrastamos, notamos las diferencias, las semejanzas. Por lo tanto, en nuestra mente entendemos mejor. Hay una historia, hermanos, que teológicamente, doctrinalmente, solemos llamar la historia de la redención. Y la historia de la redención, hermanos, es precisamente el trabajo que realiza Dios a favor de aquellos que ha escogido para ser su pueblo, como dice Efesios 1, que escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo se va llevando a cabo este trabajo del Señor? Es lo que conocemos como la historia de la redención. Y Dios entonces, colateralmente, junto con lo que hemos dicho, hermanos, nos hace entender y nos hace vivir también lo que en otros ámbitos se ha conocido como la historia universal. Pero la historia universal es precisamente el movimiento de la vida humana, el escenario de la vida humana, donde Dios realiza su trabajo para redimir a los que Él ha designado sean su pueblo, sean de su pueblo. Y en esta historia de la redención, hermanos, como en la historia universal o en la historia de las naciones, hay fechas y sucesos claves. Por ejemplo, hermanos, en la historia nuestra como mexicanos, ustedes saben lo que recordamos, lo que celebramos ya como mexicanos. Por ejemplo, el 15, el 16 de septiembre. Esa es historia de México. Sabemos también, por ejemplo, lo que celebramos el 20 de noviembre, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero esas fechas son parte de nuestra historia. Después vienen, por ejemplo, 5 de febrero, que hasta creo que no se trabaja precisamente por ser una fecha, 5 de febrero. La promulgación de un documento en Querétaro. Después, hablando de personajes de nuestra historia, recordamos el 21 de marzo, en relación a un personaje de la historia patria. Luego, ¿qué fechas vienen, hermanos? Puede ser el primero de mayo, el 5 de mayo, entre otros. Son fechas claves. La historia patria, la historia universal. 1914, 1939, 12 de octubre de 1492, etcétera, etcétera, las diferentes fechas de la historia universal. El pueblo de Dios como tal también tiene su historia. Y la historia respecto al pueblo de Dios se le denomina la historia de la redención. Repito, y esa historia de la redención es el trabajo que Dios realiza para llamar los que antes de la fundación del mundo designó para que fueran sus hijos, para que fueran y conformaran su pueblo. Y entonces en la historia de la redención tenemos también celebraciones, así como en la historia de México, así como en la historia universal, etcétera. En la historia de la redención, hermanos,
tenemos entonces también celebraciones, también tenemos fechas claves. Y hablando ya particularmente como la Iglesia de Cristo, y más específicamente como Iglesia Presbiteriana, este tipo de celebraciones se llevan a cabo en lo que denominamos, en lo que llamamos el año litúrgico. Y hoy precisamente, hermanos, en las iglesias evangélicas, no sé si en todas, hermanos, pero hablando de las iglesias presbiterianas, llevamos a cabo, celebramos, recordamos la fiesta conocida como la de Pentecostés. La fiesta, la celebración de Pentecostés. Y nuestro tema entonces va enfocado a esa celebración bajo el título, hermanos, que tenemos en nuestro boletín, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces, hermanos, de esto vamos a hablar, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cuyos primeros 11 versículos, hermanos, hemos leído. ¿Qué importancia, hermanos, tiene para la iglesia cristiana, la celebración de Pentecostés? Mucha riqueza hay, hermanos, en esta celebración. Nosotros como creyentes, hermanos, como cristianos, debemos saber que en el Pentecostés la iglesia cristiana celebra la venida del Espíritu Santo. Aunado a esta celebración, debemos recordar, hermanos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso es muy común el lenguaje en el mundo eclesiástico hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa, hermanos, la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos 2 como la base histórica, que el Espíritu Santo no existía antes o no trabajaba antes. No, yo creo que no significa que el Espíritu Santo no trabajara antes. No significa que el Espíritu Santo empezó a existir a partir de Hechos 2. Nosotros sabemos que Dios es eterno. Y hablar de Dios, hermanos, aunque nuestra mente no lo puede entender del todo, hablar de Dios es hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y solemos decir a través de nuestra enseñanza doctrinal que Dios se manifiesta en tres personas, las que ya hemos mencionado. ¿Lo podemos entender del todo en nuestra mente tan finita, tan pequeña? Lo más seguro es que no lo entendemos del todo. No significa la reducción o las limitaciones de nuestro entendimiento que la doctrina de la Trinidad no esté totalmente presente en las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, si leemos Hechos 1:16, pasaje inmediatamente al anterior leído, en Hechos 1:16 leemos lo siguiente, hermanos. Ahí están los apóstoles, están los discípulos de Jesús. Cuando Él ha sido tomado al cielo, ha sido llevado al cielo, ocultado en las nubes, se van al aposento donde regularmente se reunían y entonces, dialogando entre ellos, dice el apóstol Pedro en el versículo 16 de Hechos 1, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, ¿qué más dice, hermanos? Antes, ¿por boca de quién?
por boca de David. Entonces el Espíritu Santo no empieza en Hechos 2. Ya había hablado en palabras del apóstol Pedro, que es el que se levanta según el versículo 15, y dice claramente que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que en ese tiempo no tenía nombre, porque no existía, pero Dios ya había hablado mediante el Espíritu Santo que alguien iba a hacer lo que Judas hizo en contra de Jesús. Había sido predicho por el Espíritu Santo, que usó la boca de David para señalar el acontecimiento. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ya trabajaba, ya existía. Repito, Dios es eterno. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es eterno, aunque parezca y es un silogismo lógico, pero la enseñanza de la palabra es muy clara al respecto. En el mismo libro de Hechos, hermanos, capítulo 7, versículo 51, haciendo defensa de lo que él era, de lo que él enseñaba, Esteban, uno de los diáconos, ante el Sanedrín, ante los que le acusaban, dirigiéndose a todos ellos, en el 7:51 le oímos decir lo siguiente: duros de cerviz, o sea, cabeza, duros de cabeza, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sus padres, los del Antiguo Testamento, resistieron al Espíritu Santo, porque lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo ya existía desde antes. Pero vamos a señalar, hermanos, que de manera particular, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se introduce plenamente en la historia de la redención para llevar a cabo lo que le pertenecía hacer. Por lo tanto, hermanos, por eso hemos dicho que nuestro tema es la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos 2. Y lo primero que vamos a decir al respecto, hermanos, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos 2, lo primero que vamos a señalar es que enseña claramente sobre su venida. ¿Qué tenemos, hermanos, en Hechos 2:1? Cuando llegó, dice la palabra, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los que estaban diciendo que el Espíritu Santo ya había hablado por la boca de David en Hechos 1:16. Esos son los que están reunidos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Entonces, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo, la primera enseñanza es que hay claridad en la enseñanza bíblica sobre su venida, en el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés, hermanos? Si alguno no creyente nos preguntara, ¿qué es el Pentecostés? ¿Qué es esa fiesta? Ya podríamos responder, ¿qué es el Pentecostés? Obviamente, hermanos, nosotros respondemos a partir de lo que enseña la palabra. Por ejemplo, Éxodo 23:14. Éxodo 23:14. Hay una primera base para que nosotros podamos contestar. Si alguien nos pregunta,
¿qué es el Pentecostés? Y en Éxodo 23, hermanos, 14 al 17, está el fundamento bíblico para responder. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Miren, 3 veces en el año me celebraréis fiestas. Y señala, 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Fíjense, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esa fiesta es uno de los 3. ¿Y qué fiesta es? La Pascua. ¿Y la Pascua qué fiesta era para los judíos, para el pueblo israelita? Como el 16 de septiembre nuestro. Ellos celebraban su liberación de Egipto. Lo han visto detalladamente a través de la exposición de nuestro maestro de adultos en la escuela dominical. 7 días comerás los panes sin levadura, estoy en el versículo 15, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv. Y aquí estamos en este capítulo que nos hace regresar al capítulo 12, en el mes de Aviv, porque saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con sus manos vacías. Entonces, hermanos, lo primero que podemos decir del Pentecostés es que es una fiesta en las 3 principales que celebraba el pueblo israelita. Hermana Marta, hermana Damaris, ¿qué es la fiesta del Pentecostés? Primera respuesta. De 3 celebraciones festivas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el Pentecostés era una de esas fiestas. En el capítulo 34 del mismo Éxodo, hermanos, en el capítulo 34, vamos a leer el versículo 22. Y en este capítulo 34, versículo 22, vamos a obtener algo respecto al mismo asunto del Pentecostés. En el 22 dice, también celebrarás la fiesta ¿de qué? De las semanas. La de, lean en voz alta, ¿la de la qué, hermanos? ¿La de qué? La de las primicias. Entonces, fíjense, ahí tenemos otra información. También celebrarás la fiesta de las semanas. ¿Y cuál era la fiesta de las semanas, hermanos? El Pentecostés. Nada más que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra Pentecostés porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento ya aparece la palabra Pentecostés porque fue escrito en griego. Y su traducción en el Nuevo Testamento, cuando se vierte al español, aparece la palabra Pentecostés. La fiesta de las semanas. ¿Cuántas semanas hay en 50 días? Entonces, fíjense, hermanos. Porque penta quiere decir 50. Quincuagésimo. O los múltiplos o submúltiplos. ¿Se acuerdan nuestras niñas, nuestras señoritas? Todos los que fuimos en la primaria, cuando nos hablan de lo, a ver, dime el submúltiplo y nos dan una cifra. ¿Cuáles son los múltiplos o los submúltiplos? Y nos dan una cifra, hermanos. Y como nos enseñan en qué consiste eso, entonces el alumno en su examen, submúltiplo o múltiplo de 5, y ya va a saber contestar. Entonces 50 es la palabra Pentecostés. ¿Por qué? Porque celebraban la fiesta de las semanas.
¿A partir de qué? Miren, hermanos, terminó hoy la Pascua, que era una de las fiestas. A partir de la conclusión de la Pascua, los judíos contaban 50 días. Esos 50 obviamente está conformado por semanas, 7 semanas. Y entonces celebraban, hermanos, el Pentecostés. Ahora, si leemos, hermanos, Números, estamos en el Antiguo Testamento, el capítulo 28 de Números, vamos a encontrar algo al respecto. Versículo 28, 26. Dice en el 28, 26 de Números: además, lean ustedes lo que sigue, por favor. Además, el día de las primicias, cuando me presentéis ofrenda, ¿qué? Nueva. En vuestras semanas, allí está, hermanos, hasta allí. ¿Qué celebraba el pueblo judío en el Pentecostés? Estamos diciendo 50 días después de concluida la Pascua. ¿Y qué celebraban principalmente en el Pentecostés o fiestas de las semanas? Hermanos, es lo que aparece. Hermanos, si me prestas tu boletín, por favor. No sé si aquí viene, es verdad que no me equivoque, pero creo que sí viene, hermanos. Miren, ofertorio, 2 puntos y seguido. Solemne presentación ¿de qué? De nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Gracias, hermano. ¿Qué celebraba el pueblo judío en el Pentecostés? Las primicias. Por eso aparece en nuestro boletín. Pero en nuestro boletín, hermanos, a lo mejor nada más es una palabra. Y no hemos dado nuestras primicias. Creo que podemos tener una exposición exprofesa sobre este tema, pero adelantando un poco, hermanos. En el Pentecostés celebraban las primicias. ¿En qué consistía? En que traían, hermanos, lo que Dios les había pedido, entre otras cosas, el fruto de la tierra. Cebada, maíz, trigo, traían las primicias. A reservas de preparar un tema al respecto, pero parece que no había específicamente cantidades. ¿Cómo se aplica esto en la actualidad, hermanos? Nosotros que no vivimos en el campo, que no sembramos trigo, maíz, guayabas, por ejemplo, en la iglesia Belén, sus congregantes, uno de los trabajos que realizan y que reditúa fuerza económica es la guayaba. No lo único, pero es uno. Pero ¿cómo aplica a nosotros en la actualidad? O nuestro boletín nada más está allí de adorno el término. Lo primero que podemos decir, hermanos, porque no estamos en ese tema, pero sí lo traemos a colación porque en el Pentecostés se celebraban las primicias. En la actualidad puede ser más o menos lo siguiente, hermanos. Supongamos que alguien ya encontró trabajo, que es su primer trabajo. ¿En qué consistiría la primicia? Pues un sueldo de un día, un sueldo de 2 días, según lo decida en su corazón el creyente. Hay un testimonio personal que en algún momento he mencionado aquí, hermanos, de una hermana que cocinaba para los estudiantes seminaristas cuando un servidor fue seminarista, 75, 79. Su nieta estudió para ser secretaria, se terminó, consiguió un trabajo y una ocasión la hermana Mari, que así se llamaba, nosotros de cariño le decíamos la abuela, todo el mundo le decía la abuela. Me comenta en una ocasión, Eli, así se llamaba su nieta o se llama,
dio su primicia. Este domingo dio su primicia. Y en el diálogo pregunté, abuela, ¿y en qué consistió su primicia? Dio una quincena. La primicia en ese sentido es irrepetible, porque en lo sucesivo ya estará dando su diezmo. Esa es la diferencia, hermanos. La primicia se da una sola vez. Cosechaste tus guayabas, 500 cajas de guayabas, ¿cuánto vas a dar de primicia? Por ejemplo, y el que acabo de dar como testimonio de esta persona. Entonces, hermanos, mira, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos 2:1 enseña claramente sobre su venida. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. Era una fiesta regular del pueblo en el Antiguo Testamento y que lo seguía haciendo en el Nuevo Testamento. ¿Qué celebraban? Las primicias. Las primicias. Ahora, sobre esa enseñanza clara sobre la venida del Espíritu Santo, lo hace de manera notoria. ¿Qué leemos, hermanos, en Hechos capítulo 2, por ejemplo? Hechos capítulo 2, donde tenemos la base, y estamos en el punto 1, y estamos señalando ahora, además que fue en el día del Pentecostés, estamos señalando que el Espíritu Santo en su venida lo hace, y la Escritura lo señala, que lo hizo de manera notoria. Por ejemplo, en el versículo 1 al 4, vamos a tomar nota de lo que dice allí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Eso es, hermanos, una manera notoria de su venida. ¿Cómo? Dice la palabra. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, aquí está otra manifestación notoria, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3 señala, y se aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Entonces, como un viento recio, una manifestación notoria. 2, lenguas repartidas, y esas lenguas ¿cómo eran? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Una información más de la palabra, como una manifestación notoria de su venida. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y la manifestación notoria se dice a continuación, y comenzaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso, viento recio, lenguas, esa era la forma, pero de fuego. Tercero, empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué lenguas? De los pueblos que viene toda una lista ahí y que leímos hace rato. Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, estoy en el versículo 10, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, dice en el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, hermanos, antes de pasar al segundo punto, miren, ¿cómo notó la iglesia, cómo notó el pueblo de Dios la venida de Jesús? Mateo 1, San Lucas 1, San Lucas 2. En resumen, está la venida de Jesús. Lo que pasó con María y José, los celos de José respecto a María, los magos que vinieron del oriente, San Mateo 2,
El ángel que anuncia a María, San Lucas 1, aconteció en los días de Augusto César, o aconteció que Augusto César lanza un edicto, van de Galilea a Belén, los pastores en el campo, el mensaje del ángel, de los ángeles, la llegada de los pastores a donde estaba Jesús, y después toda su vida. Pero concretamente de su nacimiento, lo que he mencionado son los datos que evidencian la venida de Jesús. ¿Cuáles son los datos respecto a la venida del Espíritu Santo como el aplicador de la redención, el ejecutor de la redención Jesús, el aplicador de la redención el Espíritu Santo, el planeador de plan de la redención el Padre, trabajando en armonía? Ahora, hermanos, ¿por qué señalo eso de las evidencias de la venida de Jesús y después las evidencias de la venida del Espíritu Santo y que hemos leído? Porque debemos enfatizar, hermanos, que los sucesos históricos, la venida del Espíritu Santo, por ejemplo, no se repiten. ¿Qué queremos decir con eso? Porque hay lugares donde enseñan que para que la Iglesia evidencie, y cada cristiano en lo particular evidencie que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que hablar en lenguas. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque los hechos históricos no se repiten. ¿Qué significa? Que no necesariamente tenemos que hablar en lenguas para asegurar que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. El mismo apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, cuando corrige el desorden en el que estaba desarrollando su vida cúltica, cristiana, eclesiástica, la iglesia de Corinto les dice, en la parte final del capítulo 12, ¿hablan todos lenguas? Las famosas preguntas retóricas. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta que se sobreentiende debe existir es no. ¿Acaso porque alguien no habla lenguas significa que no es parte del cuerpo de Cristo? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque no se necesita para ser del cuerpo de Cristo o estar integrado al cuerpo de Cristo que todos ejecutemos lo mismo. Entonces el Espíritu Santo, en su venida, hermanos, los hechos sucedidos, no necesariamente para estar en su iglesia en la actualidad tiene que repetirse lo mismo. Porque si nosotros creemos en Cristo, significa que todos los sucesos de San Mateo 1, de San Mateo 2, de Lucas 1, de Lucas 2, ¿se tienen que repetir para creer en Cristo? No, porque los hechos históricos no se repiten. Pasamos al punto 2, hermanos. La enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos 2 enseña claramente que el trabajo del Espíritu Santo a favor de la Iglesia. Y la Iglesia somos los creyentes. Veamos el versículo 2, hermanos, de Hechos 2. A través de un personaje como prototipo podemos ver el trabajo del Espíritu Santo a favor de su iglesia. Hechos 2:14. Dice Hechos 2:14, hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Lo que quiero señalar, hermanos, a través de este versículo es que la enseñanza de la palabra respecto al trabajo del Espíritu Santo a favor de su iglesia, señalamos que es claro. ¿Cuál es uno de los primeros trabajos a partir de este versículo? Hermanos, es que el Espíritu Santo a la iglesia de Hechos 2 como a la iglesia actual
El Espíritu Santo, hermanos, uno de sus trabajos es que da valor a los creyentes. Valor de valentía, de intrepidez, de decisión, de no tener miedo. Da valor. Ese es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si en nuestra vida cotidiana se abre la posibilidad, porque hay gente muy cerrada, pero se abre la posibilidad con las gentes que no conocen la palabra, no nos debe dar miedo. Positivamente, debemos tener valor. El apóstol Pedro, hermanos, junto con los otros discípulos, ¿se acuerdan de algunos detalles de lo que vimos en el domingo de resurrección? Estaban encerrados. Inclusive, uno de los versículos que tomamos en aquella ocasión dice que estaban llorando. Es decir, acobardados totalmente. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, como lo hemos leído y lo hemos explicado, hermanos, y ahora en el punto 2 estamos diciendo que su trabajo a favor de la iglesia, entre otros, es que da valor. Escuché un diálogo en la mañana de mi esposa, de Jimenita, respecto a la mamá de Jimenita, que como que está recibiendo algo de presión sobre la primera comunión, y Jimenita no quiere primera comunión, sino profesión de fe. Ella ya se está definiendo, pero está bajo autoridad, y en la mañana están platicando entre ellas, pero ¿quién le va a hablar a mi mamá? ¿A Jimenita o Estercita como hija? Y la otra como mamá. Creo que hay más capacidad en la mamá. Entonces, el valor, si hay en el corazón, ¿quién lo pone, hermano? El Espíritu Santo. El temor, ¿quién lo pone? Satanás. No te va a hacer caso, te va a rechazar. Ese temor afuera. Porque el perfecto amor, escribió el apóstol San Juan en una de sus cartas, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero la hija también puede, dentro de sus límites. Dentro de sus límites. Mira, mamá, ¿quieres que te lea el Salmo 115? Mamá, ¿quieres que te lea el Salmo 115? Mamá, te voy a leer el Salmo 115. ¿Cuál es el papel de Cristo en la salvación? ¿Tú eres salva? San Juan 14:6, Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5, por ejemplo, lo más básico. Y cuando esto viene a la mente y al corazón, y aunque me rechace, voy a hacerlo, es valor del Espíritu Santo, hermanos. Y ahí está Pedro, el acobardado, el que dijo, mira, lo juro que no lo conozco. Y cuando juró que no lo conoce, hermano, su corazón se agitó y dice la palabra de Dios, se acordó de lo que Jesús le había dicho, salió. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Pero aquí, ¿por qué se pone de pie? No están borrachos, varones hermanos, no están borrachos. Se está cumpliendo lo que el profeta Joel dijo. Y empieza todo su discurso, hermanos, todo su sermón. Y como fruto de su sermón, muchos judíos que habían gritado, ¡crucifícale!, como producto del trabajo del Espíritu Santo, a través del valor que dio a Pedro, muchos judíos, hermanos, entregaron su corazón al Señor. El Señor, mediante el trabajo del Espíritu Santo, mediante uno de sus siervos, el caso concreto, Pedro, hermanos,
conquistó esos corazones. Entonces, hermanos, la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo en Hechos 2, estamos en el punto número 2, enseña claramente el trabajo del Espíritu Santo a favor de su iglesia. ¿Y cuál es uno de los trabajos que estamos señalando? Que da valor. Por lo tanto, a ver, Damaris, a ver, Prisi, a ver, Noemí, Areli, Jimenita, ¿qué pasa con nuestros compañeritos de clase? Obviamente no los vamos a imponer, pero si se presta, hasta les podemos enseñar. Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así, Él me ve por donde voy. Todo eso, hermano, ahí se empieza el diálogo con los niños. Me acuerdo que cuando yo no era niño, hermanos, yo tenía 17 años, 5º año de primaria. Tenía un folletito que era muy popular en esos tiempos, Mexicanos al grito de guerra. Eran folletitos para el mes de septiembre, que reparto a mis, hermanos? 30, 40 compañeros. Repartí el folletito. 39 me lo regresaron, solo una compañerita se quedó con el folleto. Pero ahí está el testimonio, hermano. Ahora, hermanos, en Hechos 2:36 nos dice qué otro trabajo hizo el Espíritu Santo a favor de su iglesia o en la iglesia. Fíjense lo que dice 2:36 de Hechos, hermanos. Sepa pues ciertísimamente, sigue el apóstol Pedro predicando, sepa pues ciertísimamente, certeza en grado superlativo, hermanos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué pasó con él? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Basado en lo que hemos leído, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo a favor de su iglesia, además de dar valor, es que el trabajo del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Es exaltar a Cristo. Creo que hay un pecado en la iglesia, hermanos. Estoy hablando de la iglesia en general. Por un lado, nuestros hermanos de tinte carismático en cualquiera de sus manifestaciones denominacionales, que todo está centrado en el Espíritu Santo. Y muchas veces en las iglesias históricas, como que descuidamos ese punto y nos centramos más en Cristo. Pero el trabajo uniforme de la palabra de Dios es que el Espíritu Santo es el que está trabajando de manera plena a partir del Pentecostés hasta la fecha. Y Él comenzó, como dice Filipenses, hermanos, Pablo en la epístola a los Filipenses, comenzó en nosotros la obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la historia, hermanos, en la historia formal, en la historia crítica, en la historia monumental, así se dividen estos conceptos en la historia. En la historia personal inclusive hay momentos específicos en nuestra vida muy trascendentes que se suele utilizar el día de. ¿Cuál es nuestro día de? Por ejemplo, cuando alguien se casa, ese puede ser su día de. O cuando alguien se gradúa de algo, hermanos, para mi graduación o para la graduación de esa persona fue su día de. Y el que comenzó en vosotros la obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser el día de en la vida de Jesucristo? Cuando venga por segunda vez. Entonces, hermanos, además de dar valor, el Espíritu Santo, hermanos, exalta la obra de Cristo. Por eso decimos
y nuestros documentos doctrinales así lo señalan. Concretamente estoy en el Catecismo Menor ahora, cuando habla de la redención, habla que el Padre planeó la redención. ¿Cuál fue el papel del Hijo en la redención? Ejecutarlo, llevarlo a cabo. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál fue su papel? Aplicar la redención. Entonces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo a favor de su iglesia, en Hechos 2, hemos señalado el segundo trabajo. ¿Cuál fue o cuál es? Exaltar la obra de Cristo en su iglesia. Y dice el versículo que leímos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, porque de él está centrado el discurso del apóstol. Finalmente, hermanos, no es todo, sería jactancioso decir que estamos agotando la obra del Espíritu Santo, pero por eso en alguna medida lo estamos reduciendo a Hechos 2. En el versículo 37, hermanos, en el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, que obviamente estaban con Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo a favor de su iglesia en Hechos 2, hemos señalado dos cosas. Da valor, exalta la obra de Cristo. Y basado en el versículo que hemos leído, hermanos, podemos decir: convence para salvación. 2:37 que leímos: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso, hermanos, ya es fruto de la predicación de la palabra. Junto con este versículo, hermanos, está el 2:21, Hechos 2:21, en el cual leemos de manera tajante, hermanos, lo que dice la palabra: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo, porque ya escuchó la palabra. Y esta palabra, hermanos, que cita también San Pablo en Romanos 10:13, el que invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego viene la listita de esa escalera que conduce a invocar el nombre del Señor. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? Quiere decir que antes de invocar salvíficamente deben haber creído. ¿Y cómo creerán si no han oído? Entonces, la escalerita: invocar para salvación. ¿Pero qué hay antes? Creer. ¿Y antes de creer qué? Oír. ¿Y antes de oír qué? Que alguien les predique. Y para que alguien le predique, ¿qué hay más abajo? Que alguien envíe. ¿Quién envía? Dios. El enviado predica. El que va a ser salvo, oye. Después de oír, cree. Y entonces ya, invoca. Lo dijo San Pablo. Lo cita Pedro. ¿Quién lo dijo originalmente? El profeta Joel, cuando predice precisamente la venida del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en Hechos 2 y que claramente es enseñado? Da valor, exalta la obra de Cristo y convence, hermanos, para salvación. Todo esto, hermanos, por la gracia de Dios, ha sucedido en el pueblo de Dios en la actualidad.
Y ese mismo trabajo del Espíritu Santo, hermanos, de Dios, puede suceder con nuestra familia. Entonces, hermanos, no tengamos miedo. Porque en nuestras familias hay gente que todavía no. Y los que estamos ahorita, hermanos, no rememoremos, no conmemoremos, no solamente celebremos, sino que retomemos para nosotros, hermanos, la gracia de Dios que nos está dando a través de la aplicación de la redención del Espíritu Santo. Él es el aplicador a favor de su iglesia. ¿Por qué seguimos adelante, hermanos? ¿Por qué nos sentimos motivados pese al cansancio? Hablábamos con el hermano. Entre otras cosas, yo le decía al hermano, hace tiempo que no salgo a algún lugar, hermano. A lo mejor a fines de mes, de junio estamos hablando, en la plática, a ver, en mi agenda de memoria, híjole, me toca ir a dar las clases de nuestra facultad a Cuernavaca. Antes, está la reunión del presbiterio. Antes, híjole, la clausura de actividades del Juan Calvino. Un sábado antes, híjole, el diplomado, introducción al griego. Y antes, pues a Morelia. Me toca ir a Morelia porque me están invitando un grupo de gentes que están interesados, que después de un hecho impactante en su vida, Dios los ha sacudido. Pero pese, hermanos, al cansancio y todo esto, ¿quién trabaja en los que conformamos la iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que anima a hermana Betty. Él es el que anima a hermana Marta. Estercita. El Espíritu Santo es el que anima. Ahí está discursando Estercita, a lo mejor dando un temita. ¿Quién motiva para eso? El Espíritu Santo de Dios. Que nos redarguye también, porque para que convenza para salvación hay que reconocer la pecaminosidad. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque mientras el Espíritu Santo de Dios no trabaja en nuestro corazón, nosotros somos, hermanos, la crema innata de la bondad. Yo no le hago mal a nadie. Y así nos vamos justificando. Para concluir, hermanos, quiero señalar 3 cosas muy rápidamente y que es aplicable para nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo, cuando viene, según hemos leído, y su trabajo es pleno ya a favor de la iglesia, no quiere decir que el Padre ya no es tomado en cuenta. El Hijo, con su muerte por crucifixión y su resurrección, su obra ejecutora de la redención ya terminó. ¿Quién entra al escenario? El Espíritu Santo de Dios. Y decíamos en la mañana en la escuela dominical con mi alumna más constante y consistente, que es esta Damaris, decíamos que la Iglesia romana habla del vicario de Cristo en la tierra. Creo que ese tema lo abordé el año pasado en el contexto de lo que estamos recordando hoy, hermanos. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. En lugar de, no los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. San Juan 14, en los últimos versículos. No los voy a dejar huérfanos. ¿Les enviaré al Papa fulano? No. Enviaré al Espíritu Santo, al Paracleto, los que estamos estudiando griego. Y entonces, ¿qué fruto hubo en la iglesia? Era una iglesia, hermanos, que aprendía. Y cada día, hermanos, ¿qué enseñanza o a qué se dedicaban? A estar atentos a la enseñanza de los apóstoles. Era una iglesia fraterna. Posiblemente la reducción de tiempo, el movimiento del uso del tiempo era distinto, pero casi nosotros no podemos lograr eso, hermano. ¿Por qué? Hay muchos factores que no debemos minimizar, hermano, porque todo mundo estamos trabajando y no es muy posible, hermanos. Pero gracias a Dios,
que tenemos también algunas celebraciones a nivel de iglesia. Y hemos convivido juntos. Pero la fraternidad de la iglesia en la actualidad, hermanos, creo que está en déficit respecto a la fraternidad de los cristianos de aquel tiempo. Pero era una iglesia fraterna, que también nosotros lo seamos, hermanos. Obviamente en la medida de nuestros tiempos, porque hay que laborar, particularmente los que ya tienen un trabajo, pero que no minimicemos, hermanos. Y finalmente, hermanos, casi en consonancia con lo que estamos diciendo, era una iglesia solidaria. Yo sé, hermanos, que no podemos hacer esto del todo así a pie juntillas, pero a mí me da gusto ver, por ejemplo, creo que de aquí de la iglesia, cuando van como ancianos, algo llevan de ayuda para allá, a las iglesias que tienen más necesidad que nosotros. Cuando va la femenil también llevan su bonchecito de cosas. A lo mejor lo venden por cuestiones muy simbólicas, que un pantalón bueno, una blusa buena, no, pues $2.50, ¿verdad? Para que haya algo para la femenil, pero es un costo simbólico. Todo eso, hermanos, es un espíritu solidario bajo la fraternidad que Cristo ha puesto, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, y que nosotros como iglesia, hermanos, como la iglesia de aquellos años, aprendamos lo que los apóstoles enseñaron. Y lo que los apóstoles enseñaron está en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, que en conjunto son 27 libros. Que Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar y darle gracias, hermanos, al Señor, porque celebramos precisamente el día de Pentecostés. Te damos gracias, Padre nuestro, por la palabra que nos ilustra. En términos de San Pablo, nos enseña, también nos corrige, también nos redarguye, a fin de que los que conformamos tu iglesia podamos hacer buenas obras, preparado para toda buena obra. Y toda buena obra aceptable ante ti es para aquellos, como dice San Pablo en Efesios 2:10, para aquellos que han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, entendiendo que es respuesta a la salvación originada en tu gracia, recibida por nosotros mediante la fe que no generamos ni producimos nosotros, sino llega a nuestro corazón como producto de tu santa palabra, según leemos en Romanos 10:17. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Hoy hemos recordado su venida en el tiempo y el espacio que es la historia, ubicándonos en Hechos capítulo 2, aproximadamente en el año 33 de la era cristiana, y que actualmente guía a la iglesia, guía a cada creyente, perfeccionando la obra que ha iniciado, como dice San Pablo, hasta el día de Jesucristo. Te agradecemos mucho, precisamente porque por tu trabajo, Espíritu Santo de Dios, es que tu iglesia sigue adelante. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra perfecta al ejecutar la redención, y gracias, Padre nuestro, por elaborar el plan de la redención. Entonces nosotros, al escuchar tu palabra, robustecemos nuestra fe, reafirmamos nuestra fidelidad al Señor Jesucristo como trabajo del Espíritu Santo. Todo esto, Señor, te lo mencionamos en forma de gratitud y petición para que nos guíes, y todo lo hacemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.